a pedir que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Y déjenme darles la bienvenida a los que se conectan a través de YouTube. Hay una congregación virtual, bastante se ha abultado la gente que nos está siguiendo, es impresionante. Y esta semana nos llegaron algunos datos. Ahora el hermano que trabaja ahí detrás de la cámara me indicó algunas cosas. Y bueno, queremos darles la bienvenida a todos ustedes que nos siguen, nos escuchan, y queremos la mayor de las bendiciones para todos ustedes. Hoy voy a leer, váyanse en sus Biblias hasta el capítulo 6, pero vamos a hacer una cosa. Una vez que encuentre el capítulo 6, y vamos a leer los versos 1 al 8, sin embargo, quiero que dé vuelta una página al capítulo 4, y vamos a leer de ahí un solo versículo, que voy a conectar con el capítulo 6, y ya le voy a indicar después por qué. Pero en el capítulo 4, verso 26, dije 26, ¿verdad? 26, dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Capítulo 6, verso 1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Padre, bendice tu palabra. Gracias por haberla preservado, de tal manera que, a pesar de los intentos a través de los siglos por querer sacarla de la historia, hoy nos llega a nosotros, y es palabra fiel de lo que sucedió en aquellos tiempos. Aplícala, Señor, esta palabra a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título, si se quiere, de esta exposición es La falsa ilusión de un mundo mejor. La falsa ilusión de un mundo mejor. Muchos en la actualidad, yo sé que esto que voy a decir es un tema muy matizado, no, acá lo vamos a restringir mucho, hay mucho para hablar de esto, pero hay muchas personas en la actualidad que se ilusionan con un futuro mejor, que de alguna manera, poniendo en funcionamiento ciertas ideologías, vamos a tratar de mejorar y aprender de los fracasos pasados y hacer mejor las cosas. Son buenos intentos, humanos por supuesto, y en fin, se ven algunos cambios. Si vamos a comparar la sociedad contemporánea con la de siglos pasados, obviamente que nos hemos movido hacia adelante. Y ojo, muchos dicen que no, que vamos en atraso, pero yo pienso que hay que tener un poquito de
en fin, de responsabilidad histórica y leer qué es lo que se vivió en el pasado y vamos a ver que hoy realmente nosotros la estamos llevando muy bien. El índice de pobreza en el mundo se ha reducido enormemente gracias al avance de la industria, las economías y una serie de cosas. Algunos dicen que no, pero eso es falso. A mí me gusta la información verdadera y no las especulaciones que muchas veces se manipulan en los medios de difusión para mover la opinión pública en el espectro político de un lado para el otro. Yo pienso que los cristianos tenemos que ser neutrales y estar vacunados de ese tipo de influencias y buscar siempre la verdad. Pero definitivamente vemos hoy al leer los periódicos y ver las noticias que muchos están ilusionados que la generación humana logrará eventualmente construir un mundo mejor, un mundo próspero donde vamos a ser todos iguales y vamos a estar viviendo tranquilos. Y no solamente, déjeme decirle esto, que es drástico, voy a tirarle el ácido a esta manera de pensar. Pero déjeme decirle que no solamente esto no sucederá jamás hasta que venga Cristo, sino que además es imposible que el hombre logre eso. Vuelvo a repetir esto. No solamente no vamos a ver un mundo mejor, sino que además la naturaleza humana hace eso un imposible. Que nosotros construyamos, los seres humanos, ese mundo utópico que nos prometen los políticos y ingenieros sociales. No va a suceder y usted no lo puede hacer, ningún hombre lo puede hacer. Otra vez esto va a levantar, probablemente nos van a poner comentarios, es controversial, pero déjeme recordarle que la Biblia, que en la quien creo, no en los periodistas y en los ingenieros o los politólogos, es la que me dice que todo lo que estamos viendo va a desencadenar en una dictadura final a manos de un personaje siniestro que va a aparecer y luego el fin. Ahora, claro, acá estamos en si aceptamos el testimonio bíblico o las ilusiones de hombres caídos. Bueno, eso se lo dejo a usted para que decida a quién le va a creer. Yo no puedo forzar la idea de creer en la Biblia o la palabra de Dios en usted. Así que usted vea qué hace con esa información. Los primeros capítulos del Génesis, en especial el periodo que abarca la etapa prediluviana de la historia, porque en definitiva después en el capítulo 7 tenemos el diluvio y más adelante la Biblia nos va a hablar del periodo postdiluviano que se centra o se va a enfocar en el periodo patriarcal de la historia nacional de Israel. Pero en esta etapa se va a enfocar la Biblia en forma universal, aunque ciertamente todavía tiene el enfoque en la promesa, pero va a hablar de cómo era la tierra que Dios había creado y cómo se degeneró por causa del pecado y eventualmente en qué terminó todo esto. Así que los primeros capítulos o la etapa prediluviana del Génesis tenemos que mirarlo con muchísimo cuidado si es que queremos entender el resto de la Biblia. No podemos hacer un estudio a fondo de esto ahora, pero más o menos me tomo la arbitrariedad de separar esa primera etapa, otros la pueden dividir de diferente manera, pero más o menos podemos separarla en tres grandes temas. Los primeros capítulos, vamos a decir hasta el capítulo 6. Vuelvo a insistir, el capítulo 7 inserta el diluvio. La primera cosa o tema que se nos plantea son los orígenes. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuál es el comienzo del tiempo? El comienzo de la historia, el minuto cero. ¿De dónde viene usted y yo? ¿De dónde viene la materia? Con lo cual hoy los científicos están, ¿no es cierto?, absortos estudiando ese fenómeno. Después pasamos de los orígenes y entramos en el origen de la caída. O la caída propiamente dicha. Es decir, el hombre en el huerto del Edén, cuando vivía en perfecta armonía con su Creador, va a recibir una visita siniestra que le va a proponer una filosofía diferente, una alternativa para construir el mundo.
el hombre no tuvo criterio, decidió escuchar el consejo falso de la serpiente, ignorando a su creador, que en definitiva le había dado todas las comodidades que el hombre y la mujer disfrutaban en el huerto del Edén. Así que tenemos esta alternativa de construir algo distinto independientemente de Dios. Y entonces comienza la gran empresa humana. Déjenme decirles una cosa, a modo parentético, y hoy el diablo sigue utilizando las mismas artimañas. El diablo nos motiva a prescindir de Dios para construir un mundo mejor. No necesitas a Dios para nada. Tú lo puedes hacer. Nosotros juntos, pensando, usando nuestra capacidad racional, nuestros esfuerzos, podemos construir y llegar a la utopía. Eso es lo que predican los hombres en la actualidad, los intelectuales. Bueno, esa alternativa hace 6.000 años que está fracasando. ¿Qué nos hace pensar que de repente, ahora en el siglo XXI, vamos a darle vuelta a las cosas? No va a suceder, no se ilusione. Bueno, eso apareció y eso es lo que trajo aparejado, ¿no es cierto?, la caída, el haber permutado el consejo de Dios por una alternativa. Y luego tenemos las consecuencias. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios y consideramos lo otro, sea lo que fuere ese otro, bueno, tenemos que entonces sufrir las consecuencias. ¿Y qué sucedió? Bueno, entró en la creación la misma muerte. Y la muerte se manifiesta en diferentes formas. En el caso de la creación o de los primeros padres, fue la muerte física y espiritual de ellos, o la separación eterna de Dios, y luego la muerte manifestándose en el proceso lento y agónico de ir envejeciendo hasta que nuestro cuerpo nos abandona, y luego la muerte en el ámbito bélico, y en fin, una cantidad de cosas que vemos en el mundo que en definitiva desembocan en esta gran tragedia. En medio de esos tres temas que son vitales en esta etapa de tiempo, encontramos dos tópicos, vamos a llamarles, que son también de vital importancia. El primero es la promesa de la salvación en el capítulo 3. La simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y un segundo tópico que también va enlazado es la separación de la raza humana en dos grupos de gente. ¿Agarro la atención? Uno es la promesa de la salvación y luego la separación, la discriminación, ¿no es cierto?, de la humanidad en dos grupos específicos de personas. Claro, hoy en el ámbito de la antropología hacemos otro tipo de divisiones. En nuestro tiempo conocemos divisiones de clase, divisiones étnicas, raciales, geográficas, etc. En este caso, cuando hablamos de la Biblia, divide la humanidad solamente en dos grupos. Para Dios no hay ni raza ni etnia, son dos grupos. Y están representados esos dos grupos en el señor llamado Caín y el otro Set. Aparece un tal Abel, que fue el segundo hermano, ¿no es cierto?, el hermano de Caín, el primer hermano, debo decir, el segundo hijo de Adán y Eva, que no tuvo descendencia. Caín lo mató. Por eso es que no tomo nota de este caballero, porque lamentablemente no pudo dejar ninguna descendencia de parte suya. Por eso salto directamente al caso de Set. De una descendencia marcada, lo que hace es marcar a su vez la distinción espiritual de estas dos generaciones. Tenemos una generación de impíos, de hombres profanos, y por el otro lado tenemos una generación de gente con temor de Dios, la gente piadosa. ¿Me van siguiendo? Eso es más o menos un panorama general de cómo se hacen los planteamientos, porque si no estaríamos horas acá tratando de explicar todos los primeros 5 capítulos del Génesis. En el capítulo 4, váyanse un poquito a sus Biblias, hagamos un repaso rápido de esto.
Se nos relata a un Caín, o se nos registra a un Caín totalmente desbordado por los celos y la rabia contra su hermano Abel. Y la Biblia nos dice que este hombre toma por decisión quitarle la vida. Es algo bochornoso. Realmente cada vez que leemos este capítulo 4, lo deja uno pensando cómo es posible que una persona haya descendido a un grado de degradación moral tan grande. Mató a su hermano. En el verso 5 del capítulo 4, noten que dice que Dios no miró con agrado a Caín. Ahora, déjeme hacer una aclaración, porque muchas veces se lee que Dios no tuvo agrado de la ofrenda de Caín. Tal es así que hoy día muchos predicadores en este culto a la economía, el culto a lo próspero, se le dice a las congregaciones que si tu ofrenda no es abultada, tu ofrenda no agrada a Jehová. Así que tienen que poner más plata si quieren traer, ¿no es cierto?, la simpatía de Dios. Y la gente dice, amén, sí, cómo no, y se vacían las cajas del banco, ¿no es cierto?, en los canastillos, para que después estas personas, en lugar de darle la ofrenda a Dios como correspondería, aunque ya está mal encarado el asunto, se la meten en el bolso, se la llevan a casa. Bueno, noten ustedes que acá dice que Dios no miró, no con agrado la ofrenda de Caín, sino que no miró con agrado a Caín. Y entonces no aceptó la forma en que Caín se está aproximando a Dios para darle culto por medio de su ofrenda. O sea que el rechazo de esa ofrenda es el o la consecuencia de un Caín que tiene una disposición impropia, incorrecta al acercarse a Dios. Miren, déjenme decirles una cosa, otra vez, volvamos para atrás y hagamos un paréntesis. Tú puedes traer mucha plata a la iglesia, Tú puedes ser la víctima de estos engaños de la actualidad, pero esa ofrenda no va a ser aceptada por Dios bajo ningún punto de vista si tu corazón no es correcto delante de Él. Y es por eso que hoy tenemos una obligación de estudiar la teología de la ofrenda y que nosotros presentemos la ofrenda como corresponde y en los términos divinos, no de los hombres. Porque por más buena intención que tengas, si vienes con una ofrenda abultada y la presentas, y si estás sinceramente equivocado, pero estás equivocado, Dios no te va a aceptar esa ofrenda. Y mucha gente está siendo engañada hoy, pensando que ellos traen ofrenda a Dios y Dios la está recibiendo con una sonrisa en el rostro. Déjame decirte que no. Lo que hay en tu corazón determina si la ofrenda va a ser presentada. Lo más importante es que nuestra vida sea un sacrificio vivo, una ofrenda a Dios. Si tu ofrenda no es un sacrificio, una ofrenda aceptable a Dios, como en el caso de Caín, la ofrenda material que traigas jamás será aceptada por Dios. A Dios no lo podemos coartar, no podemos negociar con Dios. Así que tomamos esto entonces, que Caín fracasa como persona y por eso se acerca a Dios en una forma incorrecta. Y entonces, ahora, ¿por qué se presenta de esa forma? Bueno, el verso 7 nos dice que el corazón de Caín no era correcto con Dios. Dice, y si bien hicieres, no serás enaltecido. Está actuando mal. Y Dios lo puntualiza. Si hicieras correctamente las cosas, entonces serías levantado, serías honrado, serías aprobado en el ejercicio espiritual que estás haciendo. Desafortunadamente, Caín no entendió estas cosas. Caín no se descarga la hazaña contra Dios porque es un imposible. Dios es más fuerte. Y entonces lo que hace es lanzarse contra el más débil y que tiene al lado a su pobre hermano Abel, a quien le quitó la vida, y de allí se registra entonces el primer homicidio de la historia de nuestra humanidad. Como consecuencia de este terrible acto cruento, este barbarismo por parte de Caín, y yo pienso que esto ejemplifica la barbarie que practican algunos seres humanos cuando le quitan la vida a otro, o esclavizan, o privan la libertad a ciertas personas, porque, qué sé yo, tienen sus complejos metidos dentro, como en el caso de Caín.
Este señor entonces, como consecuencia de eso, Dios lo condena a deambular por la tierra llevando una vida miserable de mundanalidad. Verso 11 y 12 de ese capítulo dice: ahora pues, maldito seas tú, es decir, Caín, de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Verso 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Así que noten ustedes cómo la tierra, que había sido creada para proveer, ¿no es cierto?, el bienestar al hombre, se le da vuelta, se le hace hostil. Otra vez, para los que están preocupados por el medio ambiente o medioambientalistas, tenemos que empezar a reconocer que nosotros somos responsables por causa del pecado que la tierra se nos esté dando vuelta. Esto es un misterio, no sé cómo se puede explicar desde el punto de vista científico o de la física, ¿no es cierto?, que la tierra esté, castigándonos por haberle dado la espalda a Dios. Pero eso es lo que nos dice la Biblia. En cuanto a Caín se refiere, dice: la tierra te será hostil. No importa que trabaje, y ciertamente que trabajó, y toda su generación, pero no obstante tuvieron que sudar para que la tierra produzca y los mantenga. Noten que desde los versos 17 al 22 se va a enumerar la genealogía de Caín o descendencia de Caín. Y simplemente se mencionan 5 personajes descollantes o principales, más los hijos de Lamec. Y eso es todo, termina allí. Esto es algo que llama poderosamente la atención. Así que en cuanto a la genealogía o la descendencia de Caín, tenemos 5. Tenemos verso 17, Enoc. Verso 18, Irad. Verso 18, 4 personas en el verso 18. Tenemos a Mehujael, tenemos a Metusael y tenemos a Lamec. Y luego se presentan los 2 hijos que tuvo Lamec, que son: uno es Jubal y el otro es Tubal. Y ahí termina el asunto, no hay más nada que agregar. Así que, después de toda la genealogía de Caín, que es corta, va a terminar el capítulo 4, llama la atención, con el verso 26, que después que nació Set, tome nota lo que dice allí, después que nació Set, dice entonces. Ese entonces es importante porque es un adverbio demostrativo para hacer una referencia temporal. Después, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiere decir que antes de eso, los hombres que pululaban la tierra estaban ignorando a Dios. Nació Set, no sé, más o menos pasaron 100 y pico de años. Yo hago un cómputo muy arbitrario también, esto es especulativo, pero unos 130 años en que nació Set, a Adán y Eva. Eso dio tiempo para que Caín dé vuelta por la tierra, qué sé yo. Caín, habrá matado a su hermano, vamos a especular, cuando tenía 20, 30 años. Era el hermano menor, supongamos que tenía 40 años. Bueno, si hacemos más o menos la cuenta rápidamente, Set nació unos años después. Ya Caín había abandonado el lugar donde estaban sus padres y había tenido toda esta descendencia. Dice, después de Set es que la gente empezó a invocar el nombre de Dios. Los números no los agarren como algo firme, porque esto, otra vez, eso es más o menos un cómputo personal. Noten que entre el canto de Lamec, en el versículo 23 y 24, y tenga paciencia porque ya va a ver por qué le puntualizo todo esto, que promueve la violencia y el barbarismo este señor, un desalmado, peor que Caín todavía. Y los que invocan el nombre de Jehová, en el versículo 26, se resalta un contraste que no tenemos que ignorar. Los que son descendencia de Caín eran violentos, gente mala, gente hostil. Y lo vemos en la actitud de Lamec, un hombre que fue el que introdujo el matrimonio plural, ¿no es cierto? Fue un bígamo, ¿no es cierto? Tuvo 2 mujeres. Luego vamos a ver la práctica de la poligamia en el mundo antiguo.
Y vemos entonces la generación de Lamec versus aquellos que son de Set, y que estos, y no los otros, empezaron a invocar el nombre de Jehová. Déjenme decirle algo a los músicos. Está fuera de tema. Pero alguien me escribió y me habló de la música en uno de los videos. Yo he escuchado muchas veces decir a las personas que Dios es el inventor de la música, de los instrumentos, que le dio los dones a los hombres para esto. Miren, yo les invito a que estudien con más cuidado el origen de la música. Hay que tener mucho cuidado cómo adoramos a Dios. En el verso 21 dice, y el nombre de su hermano, Jubal, que fue un hijo de Lamec, dice, fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. La música en este mundo tiene origen mundano. No fue la descendencia de Set, sino de Caín, los inventores de la música. Algunos me van a decir, no, bueno, pero los ángeles en el cielo. Bueno, pero acá estamos hablando del origen de la música en la tierra, no la música en el cielo. Los coros del cielo es otra historia, otro tema. Pero quiero que observes, cuidado con esto. No estoy diciendo que la música es mala, pero ojo, cuando decimos que el origen de la música es del pueblo de Dios. No. La música es de la tierra, es del mundo, y por eso es que la música apela a los movimientos cadenciosos propios de un hombre caído. Ojo, no se dejen llevar por teologías modernas donde se tratan de justificar ciertas cosas. No, la Biblia es nuestra fuente de autoridad. La música viene del mundo. Les puntualizo eso para abrir a los que les gusta este tema de estudiar, no descalificar, sino estudiar más a fondo la teología de la adoración y en relación a la música, y no decir, por ejemplo, que Dios es el que incentiva o inspira todo lo que se está viendo en la actualidad. Eso es un paréntesis que no tiene nada que ver con el tema en esta ocasión. En el capítulo 5, ahora sí, se enlista todo el capítulo, la genealogía de Set, que por cierto es más extensa que la de Caín. Ustedes comparan los dos capítulos y van a ver que la genealogía de Set tiene más nombres. La genealogía, noten ustedes que aparecen 8 nombres rápidamente principales, pero al final de esos nombres se agrega la frase y tuvo o tuvieron hijos e hijas, cosa que no lo encontramos en la genealogía de Caín. Salieron 5 personas y eso es todo. Pero en la del capítulo 5, las personas tuvieron sus hijos, no los voy a nombrar porque eso me va a quitar mucho tiempo, véanlo bien en casa y luego van a ver que se agrega esa frase y engendró hijos e hijas. ¿Por qué? Me pregunto yo como hermeneuta. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está tratando el escritor, no es cierto, la inspiración de decirme en contraste de estas dos genealogías? Bueno, que la genealogía de Caín no tuvo futuro. Solamente la de Set tuvo futuro. La genealogía del hombre que le dio la espalda a Dios no tiene futuro. Y tal es así que, aunque la genealogía de Set también fracasó, solamente salió una familia escogida por Dios, que preservó para llevar a cumplimiento la promesa que hizo en el capítulo 3. Y es por eso que Dios preservó la vida de Noé y su familia para comenzar de nuevo y expandir, ¿no es cierto?, la raza humana en la humanidad. Y esto es para dejar claro entonces la idea que la genealogía del hombre mundano, el hombre terrenal, terrestre, el nómade, en cuanto a las cosas espirituales, el hombre sin Dios tampoco tiene futuro. Solo aquella generación que invoca el nombre de Dios. Muchos piensan en la actualidad que dándole la espalda a Dios van a poder construir su propio futuro, como hizo la generación de Caín. Bueno, la Biblia dice que no va a suceder así. La generación humana, los hombres no tienen futuro. No existe la utopía, no va a existir jamás. Es falso. El mundo va a ser transformado cuando Cristo descienda otra vez y ponga las cosas en orden.
pero es Dios el Hijo el que va a venir a poner las cosas en orden, no el hombre de la tierra. El hombre de la tierra arruina este mundo y es por eso que vemos tantas injusticias. Cualquier persona, incluyéndolo a usted, que dé la espalda a Dios, olvídese que usted tiene futuro. La historia nos habla eso. La generación de Caín que le dio la espalda a Dios no tuvo futuro, pereció en aquel famoso diluvio universal. Ahora, fíjense en qué notable, ¿no?, cómo son las cosas, porque así como Caín, por ejemplo, mató a su hermano y fue llevado a deambular por toda la tierra, siglos después, el pueblo de Israel, los judíos, van a asesinar a su hermano y terminaron deambulando por toda la tierra. Juan capítulo 7 dice: no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? acusaba Jesús a los judíos, a los líderes religiosos. En el capítulo 8, verso 40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Querían asesinar al enviado de Dios. Y es irónico, y yo pienso que inclusive es insultante, francamente, la pregunta acusadora de los judíos a Jesús en el capítulo 7, verso 20 de Juan, cuando lo increpan al Señor diciendo: demonio tienes, ¿quién quiere matarte? Cuando, si vamos un poquito más atrás, en el capítulo 5, verso 18, yo menciono los pasajes, en fin, después si lo quiere investigar, el orden cronológico aquí no es mi énfasis, sino las palabras, pero dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque decían que Dios era su propio Padre. Así que estos que primero, en los primeros capítulos, el capítulo 5, dice que procuraban matarle, eran los que acusaban a Jesús. Fíjense ustedes, ¿qué tienes, demonio? ¿Que nos estás insultando? ¿Quién quiere matarte? Y los vamos a ver más adelante que ciertamente gritaba la chusma diciendo: crucifícale, mátenlo de una vez, callen la voz de ese hombre, háganlo desaparecer de la historia. La hipocresía del ser humano es francamente asombrosa. Así que en Caín y en Set tenemos ejemplificado el comienzo mismo de la historia de la redención. Dos caminos diferentes representados por dos personajes con inclinación y dirección diferente. Tenemos delante nuestro la analogía del reino de Dios y por el otro lado la analogía del reino de la tierra, de este mundo diabólico, enfermo. ¿A cuál de estas dos descendencias perteneces? Eso no me lo tienen que responder a mí, ¿eh? Eso se lo tienen que responder ustedes mismos. Ahora bien, contrariamente a cómo se representan los primeros seres humanos de este mundo, las Escrituras los describen como, fíjense, por ejemplo, una raza, porque a veces miramos hoy a los antropólogos y nos dicen: el hombre era un bruto, vivía en cuevas, arreglaban las cosas a punta de garrotazos, ¿no? Tenían un buen mazo en la mano, a veces trivializamos un poco la cosa con los picapiedras, ¿se acuerdan? Aquellas cómics que veíamos algunos, no sé, los nuevos tal vez ni saben de qué estoy hablando, ¿no? Pero eran unos cavernícolas, unos dibujos animados donde se trataba de civilizar a los cavernícolas, y tenían autos que se empujaban con los piecitos, dinosaurios que eran las grúas de construcción y cosas por el estilo. Un poco para hacer comedia, pero tratando de mostrar que la civilización humana vivía en estado precario. Cuando yo voy a la Biblia, me doy cuenta que tira por la ventana toda esa teoría. Tenemos, por ejemplo, que eran personas que tenían ciudades, capítulo 5, verso 17, ahí en el capítulo 5. Tenían conocimiento de la agricultura. Adán y Eva eran agricultores. Caín salió a trabajar la tierra y la tierra dice que le va a salir en contra. Poseían un arte desarrollada, porque dice en el verso 21 que ya practicaban la música, y el verso 22, si usted se fija, practicaban también todo tipo de obras, ¿no es cierto?
Y también vemos que tenían sociedades bien organizadas y establecidas con liderazgo y todo. Había una jerarquía en los hombres, o sea que había cierta organización social. Ahora, si bien es cierto que en el capítulo 4, verso 26 se nos dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, también sucede que según el capítulo 6, versos 1 y 2, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Acá tenemos que parar un poquito, hay mucho para hablar de esto, pero muchos interpretan, y yo me voy a incluir en esto en un tiempo pasado, Después cambié, la Biblia me empezó a mostrar otras cosas. Pero muchos sostienen que cuando leemos allí la palabra hijo de Dios en el versículo 2, se refiere a ángeles caídos que vinieron y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres de los hombres. Es una teoría muy común y cuando uno la analiza está montada más que nada sobre algunas declaraciones que encontramos en el libro de Job. Yo voy a leer ahí, después en casa léanse en Job capítulo 1, versos 6 al 12. Pero voy a leer algunos versículos que son más cortos para correr un poquito. En el capítulo 2, verso 1 dice, y sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Así que se cuenta otra vez, por contexto, el capítulo 1, los ángeles, que eran seres racionales, venían a darle cuenta a Dios y ahora se nos dice que incluso Satanás, otro hijo de Dios, venía a presentarse delante de él. Capítulo 38 dice, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban con gozo. Así que tenemos allí, en el libro de Job específicamente, la frase hijos de Dios refiriéndose a los ángeles. Muchos asumen, por comparación, que si la frase hijos de Dios en el libro de Job se refiere a aquellos seres angélicos, entonces vamos para atrás en el capítulo 6 de Génesis, decimos estos hijos de Dios son los ángeles. Bueno, suena bien. A mí me tentó esa exégesis o esa hermenéutica hace muchos años, pero no, momento, a ver, acá hay que hacer algunas preguntas, porque cuando vamos a la Biblia y miramos los hijos de Dios, esa frase, va a ver usted que muchas veces, la mayoría de las veces, cuando se habla de hijos de Dios se refiere a los hombres, no a los ángeles. Incluso en el Nuevo Testamento, nosotros somos hijos de Dios por redención. Así que si vamos a hacer la comparación, nos vamos a dar cuenta que no nos sirve para justificar esta teoría de que se está hablando de ángeles en este pasaje bíblico. Vuelvo a insistir, a través de toda la Biblia, usted haga la investigación por usted mismo, va a ver que no le engaño y va a ver que los hijos de Dios son seres humanos. Solamente en Job se menciona que son los hijos de Dios, que es por creación, Dios los creó, Él es el progenitor de esos seres espirituales, por eso se le llama hijo de Dios. Ahora, la otra cosa que notamos, que para mí fue lo que selló el asunto, es que los hijos de los hombres, dice allí que tomaron para sí mujeres. Ahora, la palabra mujeres, la palabra isha en el hebreo, se traduce literalmente así como mujer, el sexo femenino, pero cuando se construye la frase junto a tomaron para sí isha o para sí mujeres, hace referencia al matrimonio. En todos los pasajes bíblicos donde se habla de hombres tomando para sí mujeres o alguien que toma para sí mujeres, es el matrimonio, es tomar una mujer para casarse con ella. Y eso, otra vez, lo dejo a usted para que haga la investigación, porque nos va a llevar mucho tiempo eso, pero esa es la norma bíblica. Así que lo que se nos está diciendo aquí, que los hombres tomaron esposas, quiere decir que no fue un acto de fornicación. No fue un acto de tener relaciones sexuales y se terminó el asunto, sino que se casaron, contrayeron matrimonio con las mujeres de los hombres. Jesús, en el Nuevo Testamento, es quien dice que los ángeles no se dan en casamiento.
Claro, esto es más tema bíblico, pero tenemos que ver la teología bíblica acerca de estas cosas y no agarrar versículos sueltos por aquí y por allá. Y Jesús nos decía, otra vez, no, ese es el tema al que aborda Jesús, pero lo sacamos por injerencia. Dice, porque en la resurrección ni se casarán los seres humanos, ni se darán en casamiento. O sea que si usted no se casó acá abajo, olvídese que lo va a hacer allá arriba. Aproveche acá, porque allá no va a poder pasar al altar. Allá no hay casamiento. Pero dice, si no serán como los ángeles en el cielo. Y ahí está la injerencia. Los ángeles no se casan. Ahora, la otra cosa que notamos, y vuelvo a insistir, noten que no es que los ángeles aparecieron, los hijos de Dios tuvieron relaciones y se fueron. No, acá se casaron. Bueno, los ángeles no se casan. Hay mucho más para hablar. Yo puedo especular por horas acerca de un montón de cosas que me llevaron a cambiar la postura. No se habla en la Biblia que los ángeles tienen la capacidad reproductiva. Francamente, eso los presenta como asexuales y muchas cosas más que, vuelvo a repetir, por amor a la brevedad ahora no lo voy a tocar. Dice que había gigantes en la tierra, versículo 4. La palabra gigantes es la palabra nefil, que quiere decir los caídos. Y lamentablemente acá se traduce la palabra gigantes, pero no es la más correcta. Otra vez, esto puede causar controversia, pero el problema es que acá tenemos la palabra gigantes, que es la traducción del hebreo al griego, que conocemos como la Septuaginta, y se ha traducido de la Septuaginta la palabra gigantes, pero no es la mejor traducción. La palabra nefil apunta a héroes o personas valientes de la época antigua. Si vamos a usar la palabra gigantes en la lengua española, son gigantes de carácter, no de estatura, aunque hubo gigantes en la tierra, porque ustedes se acuerdan de aquel famoso Goliat, aquel heraldo de los filisteos que medía, casi 3 metros, un pedazo de hombre. Pero en este caso, probablemente había gigantes, sí, no sé, pero no es eso lo que se nos está diciendo aquí. Se está hablando de hombres renombrados, valientes. Si creemos en la cohabitación de los seres prehistóricos, ¿no?, estos animales extraordinarios que vemos ahora en los museos, con los humanos, yo soy de la teoría de que convivieron. Otros dicen que no, pero yo pienso que me da evidencia la Biblia para pensar que coexistió el hombre con los grandes reptiles del mundo antiguo. Bueno, tuvieron que construir ciudades y murallas para, de alguna forma, defenderse de estas bestias. Y probablemente hubo hombres que estuvieron dispuestos a tratar de domesticarlos o defenderse. No sé, otra vez, esto es especulativo, pero lo cierto es que la palabra allí gigantes son aquellos héroes, aquellos valientes que existieron en el tiempo antiguo. Estos héroes, dice, ya existían. No son el resultado de la unión de los hijos de Dios ángeles con mujeres. No, ya existían. Otra vez, muchos dicen, la evidencia o otra evidencia que tenemos que se trata de ángeles que salieron gigantes. Y que ninguna persona puede producir o engendrar una mujer un gigante. Así que tiene que haber sido un ser extraordinario que produjo hombres extraordinarios. Bueno, no, está equivocado. Mal exégesis. Hay un problema de semántica. No estamos siendo fieles al texto. Así que eso es lo que me llevó a cuestionar mi postura hace años atrás. Y otra vez, es tentadora, sí, yo creo que lo he mencionado ya, ¿no?, que es sugestivo esto, pero en fin, el contexto no me ayuda a llegar a esa conclusión. Ahora van a ver cómo encaja mejor con la idea del escritor de Génesis en estos primeros capítulos. Ya existían, plantea un cambio de tiempos, dice, había... Noten ustedes la fórmula, y también después. Así que después las mujeres se unieron, dice allí en el versículo 4 otra vez, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, les nacieron hombres también valerosos, fornidos, gente valiente. Así que por el contexto de estos capítulos anteriores, la semántica de la palabra y sus respectivas raíces
Y la exégesis misma de estos versículos, podemos concluir entonces que estos hijos de Dios son los descendientes de Set, que invocaban a Dios y que se enamoraron de las mujeres de los hombres, que era la descendencia de Caín. Y esto es consecuente con toda la temática de los primeros capítulos del Génesis. Usted no va a encontrar en ningún momento una interacción de ángeles con la raza humana prediluvial. La única interacción fue de Satanás, disfrazado de serpiente, que engaña a la mujer, y eso es todo. Dios le profiere un juicio, y ahí terminó todo el asunto en el ámbito angelical. No se dice más nada de los ángeles. Así que meter los ángeles allí tratando de hacer un sabotaje con la raza humana es quitarle responsabilidad al ser humano por sus pecados. Dios le dijo: el día que tú dejes de desobedecer y tomes lo prohibido, ciertamente morirás, vas a entrar en el fracaso. Y eso es lo que hizo el hombre, darle la espalda a Dios, escuchar una sugerencia, y lo que vemos es el fracaso de la raza humana por haberle dado la espalda a Dios. Es decir, el escritor lo que está diciendo es: los problemas que encaró la humanidad es problema suyo, es su responsabilidad, de nadie más. Si las pobres mujeres hubiesen sido violadas por los demonios, no sé hasta qué punto podemos hacer responsable a las mujeres de una generación de desalmados. La pobre mujer, ¿qué va a hacer con un diablo? ¿Cómo puede la mujer defenderse de una cosa así? No, señor. Eso es extraño al contexto de ese pasaje bíblico que tenemos delante nuestro. Así que lo que se trata entonces, la pregunta es, bueno, pero ¿qué es lo que el escritor de Génesis está tratando de decirnos entonces? Bueno, lo que vemos que lo que se nos está tratando de decir es que la mezcla de los creyentes o de los que invocan a Dios en la generación prediluviana, según el capítulo 4, 26, terminaron tomando esposas de la tierra, y esto degeneró en una humanidad violenta, arrogante, enemiga de Dios. Sí, empezaron a invocar a Dios, pero al poco tiempo desertaron enamorándose de las cosas del mundo. Las chicas de la tierra eran sensuales, conquistaron o sedujeron a los hombres que invocaban a Dios y terminaron casándose con estas mujeres. Y eso trajo entonces la debacle en esta generación humana. Degeneraron en un estado social que francamente lo vemos en los versículos siguientes. Así que el temor de Dios desapareció paulatinamente del corazón de los hombres como consecuencia del pecado. Y de toda esa generación humana solamente Noé zafó del juicio merecido a toda la raza. Noten que el verso 9 del capítulo 6 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En el capítulo 5, versos 22 y 24 se habla de Enoc también, un antecesor que caminó también con Dios. Noten ustedes en los versos 11 al 13 del capítulo 6, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Es impresionante lo que nos dicen estos pasajes bíblicos. En definitiva, lo que podemos apreciar entonces es que el mundo que propuso la serpiente a Adán y a Eva no fue el de un futuro mejor, todo lo contrario. Por eso digo que el futuro que nos promueven los hombres no va a ser un futuro mejor, va a ser todo lo contrario. Y pónganle en el nombre que quieran al presidente o al dictador o el ideólogo o politólogo o lo que usted quiera. Le van a ofrecer mejorías, pero lamentablemente por causa del pecado no se va a ver esa mejoría. Va a ser todo lo contrario. La Biblia y la historia corrobora esto que estoy declarando. Y declarando no en términos de cómo declaran algunos. Ojo, vale la redundancia de esto,
De esto aprendemos algunas verdades para que ustedes se lleven a casa. Por eso es que quise mostrarles este cuadro para poder entender lecciones para nosotros. La invocación del nombre de Dios no cambia la naturaleza humana. Sí, el hecho de que usted llame a Dios, invoque a Dios, le rinda culto a Dios y haga un montón de cosas, no va a cambiar lo que hay en su corazón. Pensamos que por el hecho de ir a la iglesia o llevar ofrenda a Dios, ya están las cosas con Dios. Ahí tenemos una generación de hombres que comenzaron a invocar el nombre de Dios y terminaron pereciendo en el diluvio del Génesis. Si creen los ángeles o no, no interesa. Todos murieron. Y sin embargo invocaron el nombre de Dios. Clamaron a Dios. La palabra invocar quiere decir llamar a Dios, invocar a Dios, clamar a Dios. Pero terminaron entonces en el juicio final en esa generación prediluviana. No sirve que invoques a Dios si no vas a vivir para Dios, si no vas a caminar con Dios, si no vas a escuchar el llamado de Dios como corresponde. No se trata que tú decidas cómo te vas a acercar a Dios, sino que Dios te diga cómo debes acercarte a Él. Y tenemos la evidencia histórica que nos muerde en la nariz. El invocar a Dios no va a cambiar tu naturaleza humana. 2, la mezcla con el mundo jamás da buenos resultados. Por algo el apóstol San Pablo, ¿no es cierto? Si vamos un poquito a 2 de Corintios, nos da un consejo que a veces se usa en cuanto al matrimonio. Yo creo que es muy restrictivo usarlo, porque Pablo obviamente incluye el tema de la unión, ¿no es cierto?, desigual con personas no creyentes, pero en este caso está hablando en forma más general. Noten que dice, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero a ver, ¿qué parte de esa declaración no entendemos? Hoy los cristianos hacen al revés, se unen a los incrédulos. ¿Saben la cantidad de matrimonios que hay unidos en forma mixta? Y no, pero es un buen hombre, es una buena mujer, y qué sé yo, y empezamos con una cantidad de gambetas, porque estoy fascinado por esta persona. Le estoy hablando del evangelio, ya se va a convertir, está a punto de convertirse. Mire, aunque se convierta, usted está actuando en desobediencia, punto. Mírelo como usted quiera. La Biblia dice, no te unas, y usted se está uniendo, y está bien, por ahí le sale bien. Usted se casa, se convirtió, bárbaro, pero el acto de desobediencia usted lo cometió. Dejémonos de macanas. Le salió bien, Dios tuvo compasión, Dios le dio la oportunidad de que su hogar sea un hogar cristiano y todo eso, pero usted empezó desobedeciendo la palabra de Dios. Y tenemos que arreglar eso con el Señor. Dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y tenemos una serie de preguntas retóricas que se responden a sí mismas. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La iglesia hoy lo que hace es unirse en yugo desigual con el mundo. Santiago es el que reclama esta falta, diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y quiero que tome nota que dice la amistad del mundo, que me llama la atención. No dice la amistad con el mundo, sino la amistad que te ofrece el mundo. El mundo se acerca y te dice, podemos convivir, podemos sentarnos a orar juntos, podemos divertirnos juntos, podemos convivir todos con distintas ideas. El mundo te ofrece su amistad, pero cuando tú aceptas la amistad que te ofrece el mundo, te has constituido en enemigo de Dios, porque Dios es enemigo del mundo y el mundo enemigo de Dios. La historia da prueba de esos. No nos unamos en yugo desigual.
lo que hacemos es, justamente hoy en la iglesia, unirnos en yugo desigual. Número 3. El mirar al futuro en forma industriosa y sin considerar a Dios no mejora y no va a mejorar jamás la naturaleza humana y no garantiza en absoluto la utopía. La utopía es un concepto del mundo perfecto, ¿no es cierto? Es una palabra que, para los que no están al tanto, que tiene que ver un poco con el marxismo, a ver si lo pongo así, ¿no? Es más complejo el asunto, pero es ese mundo perfecto que se quiere alcanzar mediante la ideología humana. Y bueno, a ver, nosotros si miramos el contexto acá nos vamos a dar cuenta que justamente el gobierno, la industria del hombre por construir un mundo sin Dios, fracasó. ¿Qué dio por resultado? ¿Qué es lo que produce el hombre cuando no tiene a Dios en la ecuación? Bueno, miren, veamos la historia. Acá tenemos en el versículo 5 del pasaje bíblico, estoy en Corintios, perdón. Ya miraba y digo, ¿pero qué pasó con mi Biblia? Volvamos a Génesis. Verso 5 dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hombres industriosos que querían construir un mundo sin Dios. ¿Y qué salió de eso? Maldad en los hombres. Versículo 11 del mismo pasaje bíblico nos dice que se corrompió la tierra delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la industria del hombre? Dice que corrompe. La obra que hace es una obra corrompida, está podrida. Sí, es cierto que construimos aviones que van por el aire, cohetes que cruzan el espacio, tenemos el láser, la computadora, tecnología muy avanzada y en fin, realmente el hombre, gracias al cerebro que Dios nos puso acá adentro, hacemos cosas extraordinarias. Pero todo eso está infectado con el egoísmo, la ambición, la rapiña, el odio, la explotación. En cada disciplina encontramos gente que quiere sacar ventaja de las cosas. No hay ninguna disciplina donde no veamos sinvergüenzas metidos adentro. Nosotros los hombres pudrimos todo. Lo que tocamos lo echamos a perder. Todo, absolutamente todo. Los chicos, el hogar, la sociedad, todo, absolutamente todo está arruinado por causa del hombre. Noten que la maldad, versículo 5, era cuantitativa. La maldad era mucha en la tierra, dice. Número 2, versos 11 y 12, la maldad era geográfica, toda la tierra. Verso 5, en la segunda parte, es inherente a cada hombre. Dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el mal. Y noten el énfasis, todo designio, todo plan, todo propósito desencaja en el mal, en algo negativo. Y no solamente eso, sino que dice que era, verso 12, constante. Dice, era de continuo solamente al mal. Esto para mí es revelador lo que nos dice la Escritura. Y punto 4, y con esto vamos cerrando ya casi, ¿no es cierto? Solo la gracia de Dios garantiza la preservación de la especie, la descendencia que escoge Dios para ser parte de la redención. Dice el verso 8, pero, tenemos ese pero que es tan importante porque nos hace un cambio de cuadros. Toda la generación humana, la descendencia de Caín y de Set, se fueron a la zanja, pero solamente uno es rescatado. Y dice allí, pero Noé, y noten lo que dice, no se salvó, sino que halló gracia. No encontró Dios buenas obras, sino halló gracia. Claro, era un hombre justo, es decir, no bailaba cuando le ponían el tocadisco con la música pagana que vivía el mundo. Pero sin embargo no era un hombre perfecto, y la evidencia la tenemos que cuando salió del arca, ¿se acuerdan? Se pegó una borrachera, el Señor hizo un lío. Así que traía el vicio, lo que sea, algunos quieren de alguna manera
exonerar a Noé de responsabilidades. No sabía que producía alcohol el vino, y entonces se hizo el juguito para celebrar. Dígame una cosa, ¿cuándo usted celebró comiendo uvas? Cuéntesele a Serrucho. El tipo se hizo un coso de vino, se lo tomó, perdió el control y terminó que no sabía lo que hacía, hizo un papelón. Bueno, es porque el mal venía en nosotros. Y usted va a ver que la generación de Noé, que es nuestro primer padre, si se quiere, postdiluviano, de ahí nacimos nosotros. ¿De dónde cree que viene usted? ¿Y qué es lo que ve en el mundo? Un mundo enloquecido, perverso, lleno de pecado. Así que el mal prediluviano pasó, lo traía en el ADN Noé y junto a su familia. Así que cuidado, solamente la gracia de Dios nos libera de esta tragedia. En definitiva, tenemos descritas 3 simientes en estos capítulos. 1, la simiente perdida, el hombre caído del mundo. 2, la simiente escogida, o redimida si quiere, los que hallan gracia a los ojos de Dios. Y luego tenemos la simiente prometida, que es el Salvador, el único que puede darnos salvación y escape de este mundo miserable, de este mundo podrido, trastornado, este mundo egoísta, enfermo de pecado, que muchos ponen la esperanza, irónicamente, en este mundo, en este tipo de hombre, un hombre totalmente salvajizado, si se quiere, por el pecado. Y tenemos la confianza que ese hombre va a tener la fórmula mágica para rescatar a este mundo y cambiarlo y hacer un mundo perfecto. No, señor. La historia nos habla claro. El hombre va al fracaso y esta generación postdiluviana, al igual que la primera, también está yendo al fracaso. El único camino de escape que tenemos es aquella simiente prometida que vino hace 2000 años atrás a este mundo para ofrecer salvación y vida eterna. ¿A qué generación perteneces? ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Porque este mundo, mi querido hermano y amigo, no tiene futuro. Si tú tienes esperanza en el mañana, estás apostando mal. Este mundo no tiene esperanza. Este mundo va a volar por el aire. La única esperanza que tiene el mundo es Jesucristo. Lamentablemente el mundo no quiere saber nada con él, como tampoco Israel quiso saber nada con él. Solamente los escogidos escuchan la voz de su pastor y dicen: yo quiero a ese Cristo, yo quiero esa salvación. Mi ruego es que tú seas uno de ellos, que escuches el clamor de la historia y que busques a Dios, implores a Dios en el nombre de Cristo para que te dé la salvación y que te saque de este mundo que está yendo directamente al fracaso, como sucedió con la generación prediluviana. La utopía es un sueño. Nunca, jamás, marque mis palabras, será una realidad. Padre, gracias por tu palabra, porque nos da orientación precisa de lo que va a ser el futuro de este mundo. La raza humana no tiene futuro. Y si hablamos de futuro, es un futuro de condenación, un futuro de angustia eterna. A mucha gente le ofende esto. Sin embargo, eso es lo que tú dices. Yo no lo digo. No lo dicen los hombres. Tú, Señor, que eres la autoridad. Tú que eres Dios. Tú que diseñaste este mundo, el universo y aún la historia hacia dónde va. Tú nos dices que este mundo no va a triunfar. La alternativa que le dio la espalda a Dios jamás tendrá éxito. Por eso Jesucristo vino para salvarnos de la tragedia. Así que si hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador personal de su vida, te imploramos, oh Señor, te rogamos desde lo más profundo de nuestro ser, que toques el corazón de las personas y vengan a los pies de esa bendita cruz que ofrece salvación, el salvavidas de un mundo que ya no será negado en agua, sino en mismo fuego. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo Jesús, en cuyo nombre elevamos esta oración. Amén.